Buenos días a todos y a todas. La Sociedad Sinaloense de Salud Pública les da la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión académica anual, en la cual abordamos un tema, como siempre, de suma importancia para la salud pública, tanto del Estado como del país, en este caso, actualizaciones en brucelosis. Como siempre, en cada sesión le damos el uso de la voz, en primer lugar, al doctor Juan Carlos Navarro Guerrero, presidente del Consejo Directivo 2024-2026, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes esta sesión académica. Realmente, pues para mí es un gusto encontrarme caras de vuelta. Eso es un gusto seguir teniendo la fortaleza de nuestra sociedad y en esta ocasión llevar a cabo nuestra sesión académica con el tema de brucelosis. Brucelosis actualmente en México sigue siendo un problema muy grande. Sin embargo, el hablar de Sinaloa, seguimos teniendo dificultades todavía para su control. Y en esta ocasión, unir esfuerzos con la Sociedad Mexicana de Salud Pública a través de la sección técnica de Una Salud y poder dialogar y hacer un debate sobre estas actualidades que estamos manejando actualmente en brucelosis. Creo que es una forma muy importante para poder capacitarnos todos. Y en esta ocasión también pues tenemos una parte muy importante, ¿sí? Porque tenemos a la doctora próximamente Dulce Carolina Sánchez y que va a ser posteriormente, va a tener una disertación acerca de este tema tan importante y poder compartirlo, ¿no? Tanto la parte, cómo se está viendo desde la Ciudad de México, cuáles son las actualidades, los investigadores en la Ciudad de México que están teniendo actualmente y que estamos viendo en el medio local. Esto es algo muy importante para todos nosotros. El compromiso como sociedad sinaloense de salud pública es seguir capacitando, seguir haciendo, tratando de hacer políticas en salud y esto plasmarlos en los diferentes medios de instituciones de salud con el fin de seguir fortaleciendo esos lazos tan importantes, ¿sí? Con la sociedad. Pues sin más preámbulos, sean todos muy bienvenidos y disfrutemos de la charla. Entonces vamos a Gracias. darle el uso de la voz a la doctora Gabriela Palomares Recendis, de quien me voy a permitir leer su reseña curricular. Ella es médico veterinario zootecnista por la UAM Xochimilco, es maestra en ciencias veterinarias por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, de la cual también es doctora en ciencias, es investigadora titular C del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Es integrante del padrón de tutores del posgrado en Ciencias de la Salud y de la Producción Animal. También ha sido parte y es parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en el periodo 2025-2030. En cuanto a su línea de investigación, se especializa en enfermedades bacterianas, en la cual tiene 15 años de experiencia, tiene 24 artículos científicos publicados en revistas indexadas, 7 artículos publicados en revistas de difusión, ha dirigido 17 tesis, 12 de licenciatura, 3 de maestría y 2 de doctorado, ha asistido a 40 cursos y talleres, ha sido responsable de 5 proyectos de investigación y ha hecho 10 publicaciones de libros técnicos. Su labor de investigación se ubica en los programas de salud animal, donde ha desarrollado proyectos sobre enfermedades que afectan a los caprinos, ovinos y bovinos. Es autora y coautora de múltiples resúmenes y trabajos in extenso en memorias de congresos nacionales e internacionales. Durante el ejercicio de su profesión ha impartido pláticas sobre salud animal, diagnóstico veterinario y producción de rumiantes, las cuales son dirigidas a productores, profesores y estudiantes de distintas universidades y laboratorios de salud animal a nivel nacional. Le damos el uso de la voz a la doctora Gabriela Palomares Recendis. Muchas gracias, buenos días a todos y muchas gracias a la Sociedad Sinaloense de Salud Pública por la invitación. Yo les voy a presentar primero, pues qué es la brucelosis, pero sobre todo en los animales, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es todavía, ¿no? Lo que nos falta por hacer. Ya lo decían bien, ¿no? Tenemos que fortalecer esas políticas de salud, tanto en la salud humana como
en la salud animal. Entonces verán que tenemos todas las herramientas necesarias para que pudiéramos eliminar de menos esta enfermedad en nuestro país. Sin embargo, pues algo estamos haciendo que nos impide realizar esta acción, ¿no? Entonces, pues con lo que yo les pueda dar ahorita y con lo que estamos haciendo, que ustedes saben que estamos haciendo, pues igual y podemos fortalecer, ¿no? Estas alianzas, sobre todo pues en investigación, para que podamos, pues al menos disminuirla, ¿no? Em, ya nos lo habían comentado. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. ¿Sí? Ok, entonces ya empiezo a hablarles de ella. Como verán o como sabrán, pues la brucelosis es una enfermedad crónica, es infectocontagiosa y causa importantes pérdidas económicas en la ganadería nacional. Ya lo mencionaron, es una de las principales zoonosis, si no es que para nosotros es la principal zoonosis bacteriana en nuestro país. El agente etiológico, pues esta enfermedad es ocasionada por una bacteria, es un cocobacilo gram negativo que tiene un organotropismo por el aparato reproductor. Estas características se las menciono y son importantes porque quizá eso también nos ha impedido realizar o tener nuevas técnicas de diagnóstico que nos ayuden pues a detectar los verdaderos positivos y los falsos positivos también, ¿no? Entonces, la virulencia de esta bacteria va a ser debida a que puede sobrevivir y proliferar dentro de neutrófilos y macrófagos, las células de la respuesta inmune. Entonces, imaginen, pues, la gravedad, ¿no? Si la pudiéramos ver de alguna manera o de esa manera, que pues la bacteria va a estar escondida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del sistema inmune, lo va a evadir. Entonces, pues a veces eso va a complicar el diagnóstico tanto en los animales como en los humanos. Tenemos hasta ahorita más de 10 especies de brucela reportadas. Sin embargo, para los humanos en particular, las que más nos interesan y las que son patógenas para nosotros, pues es Brucella abortus, que si bien su huésped preferencial son los bovinos, pues también se ha aislado de ovinos y de caprinos. Entonces vean o imaginen esa capacidad de adaptación que tienen estas bacterias para poder causar infección. Por otro lado, tenemos a Brucella melitensis, que su huésped preferencial van a ser los ovinos y los caprinos. Sin embargo, al igual que abortus, pues se ha aislado, se ha presentado en casos de brucelosis tanto de perros como de bovinos. En el caso de Brucella suis, que también es patógena para nosotros, pues esa afecta principalmente a porcinos. Y también tenemos en menor grado, que también es importante, el caso de Brucella canis, ¿no? Que afecta a los caninos, pero que puede infectar a los humanos. Ahorita también esa parte de investigación en perros, pues está un poquito desatendida, ¿no? Si bien, mm, pues ahorita ya andamos con perros, ¿no? Por todos lados, pues tenemos también esa responsabilidad de, pues que si un perro se nos enferma, pues tomar todas las medidas necesarias para evitar, por un lado, que se disemine la enfermedad y por el otro, pues que no infecte a los dueños, ¿no? En el caso de estas 4 especies que están reportadas como patógenas para nosotros, Brucella melitensis es la más agresiva para el ser humano, después sigue suis, abortus y como les comentaba, pues en menor caso, pero sí se da, Brucella canis. ¿Qué es lo que le va a ocasionar a nuestros animales? ¿Y por qué es tan importante y esas pérdidas económicas de las que hablamos, ¿no?
pues les va a ocasionar aborto en el último tercio de la gestación. Esta enfermedad, además de que la primera vez va a ocasionar aborto, los partos subsecuentes o las gestaciones que vengan del animal las vamos a catalogar como normales, porque ya no va a existir un aborto, sino que va a haber un parto. Pero en ese parto que nosotros estamos diciendo, pues no sé qué habrá pasado anteriormente, pero seguramente mi animal ya no está enfermo porque quedó gestante y parió de manera normal. ¿Qué es lo que está pasando? El animal está eliminando grandes cantidades de bacterias, que si bien posiblemente, pues de 15 hembras que teníamos y todas las tenemos en el mismo corral y todas creíamos que estaban sanas, menos esa que abortó la primera vez, en este parto, si las vuelvo a tener juntas, me va probablemente a contagiar a las demás. Ujú. Entonces, por un lado, pues los animales son curiosos, ¿no? Las cabras, los borregos son curiosos y se acercan a ver qué está pasando. Entonces, si en todos estos, em, en la placenta, en el mismo animal que acaba de nacer, pues va con las bacterias y si van y huelen, pues la primera línea o la principal vía de infección es la oral. Ujú. Entonces, por eso es muy importante. Y a la vez, pues si no tenemos cabritos, si no tenemos becerro, no hay leche. Y si no hay leche, pues no hay producción, ¿no? En el caso de los machos, pues van a presentar problemas de orquitis y de epididimitis. Es muy raro el porcentaje de animales, de cabras y de bovinos que se infectan o que llegan a tener orquitis y epididimitis, pero sí se da, ocasionada por Brucella melitensis. ¿Cómo se puede transmitir la enfermedad? Pues a través del parto o el aborto. También existe la transmisión vertical que lo hacen las madres durante el parto o la lactación. Ya les decía que la brucelosis es una enfermedad crónica. Nuestros animales infectados van a quedar portadores para siempre, ¿sí? Entonces ya veremos más adelante algunas de las medidas que nos marcan para trabajar o que estos animales permanezcan en nuestras unidades de producción. Las crías pueden nacer infectadas, ¿sí? Nosotros hemos hecho estudios de animales, de bovinos, de hijas, de madres positivas, hijas de madres negativas. Las muestreamos durante antes de que lleguen a su primer parto y en algún momento de su vida se lo convierten. Ajá. Entonces es importante saber que si nosotros tenemos hijas de madres infectadas, estas pueden seroconvertir en algún momento de su vida. Ujú. Y como les decía, pues las hembras van a eliminar a la bacteria durante y después del parto. Y esto sí está bien comprobado, ¿no? De menos 2, 3 semanas antes y después del parto, el animal puede estar eliminando a la bacteria. Para esta enfermedad es una enfermedad de campaña. Entonces, tenemos nuestra norma oficial mexicana, la NOM 041, que si bien ya está obsoleta o al parecer creo que ya nos la dieron de baja porque ya va a salir el nuevo acuerdo, pero pues el nuevo acuerdo todavía no sale y entonces pues tenemos pues otra batalla que ganar, ¿no? Para ver qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos haciendo. Pero esta norma era función de nuestras autoridades del SENACICA que se llevara a cabo y estaba orientada principalmente a los bovinos, a los caprinos y a los ovinos con respecto a las brucelas lisas, que es Brucella melitensis y Brucella ovis. También hacía una referencia en el caso de los ovinos machos a la brucelosis ovina, que estos se ven afectados por esta bacteria
que les ocasiona epididimitis y orquitis. Entonces, pues teníamos aquí en esta norma todas las actividades que pudiéramos o que deberíamos hacer para combatir esta enfermedad. En el caso de los cerdos, sí se menciona algo allí de Brucella suis. Sin embargo, en nuestro país, para nuestra fortuna, o quizá no se hayan hecho los estudios necesarios en cerdos, pero nosotros lo poco que hemos hecho, los animales han salido negativos. ¿Qué debemos o qué diagnóstico tenemos para esta enfermedad? Como ya les decía, pues tenemos nuestra norma y en ella se establece qué pruebas son las que debemos realizar para saber si nuestro ganado está o no infectado. Por una parte, tenemos la prueba de Rosa de Bengala o la prueba de tarjeta, que tiene una presentación de 3% para ovinos y caprinos y 8% para bovinos. Es una prueba tamiz, es muy rápida de hacer en el laboratorio. Obtenemos muestra de sangre para obtener el suero y a partir del suero hacemos la prueba. Una prueba positiva, vamos a ver aglutinación. En un resultado negativo, no vamos a ver aglutinación. Entonces, les decía, es una prueba tamiz. Esta prueba de Rosa Bengala y el sacrificio, acompañada con el sacrificio, ha ayudado a algunos países a eliminar la brucelosis. Pero, ¿qué pasa? Que es una prueba muy sensible, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que pues puede reaccionar con otras bacterias y entonces nos puede dar resultados falsos positivos. Sin embargo, pues si se utiliza de la manera correcta, podríamos con solo, quizá con tarjeta Rivanol e inmunodifusión, pues emitir un buen diagnóstico, ¿no? Porque, bueno, ya tenemos, bueno, no me adelanto, déjenme decirles, después del resultado positivo, la norma nos indica que debemos hacer una prueba confirmatoria. Para el caso de bovinos, tenemos la prueba de Rivanol y para ovinos y caprinos tenemos la prueba de fijación de complemento. Tenemos otras pruebas, como el aislamiento, que sigue siendo nuestra prueba de oro. Sin embargo, ¿qué problemática tenemos? Que además que es tardado, porque nos llevaría unas 3 semanas llegar al aislamiento y luego aquí nos quedamos, que también posiblemente es otro error, llegar a la clasificación de que es Brucella SPP. Ni en el humano ni en los animales llegamos a saber qué especie es la que nos está afectando. Y además necesitamos un laboratorio de nivel 3 para poder trabajar con este tipo de bacterias. Ahora ese acuerdo del que les digo, pues va a implementar otras nuevas técnicas como moleculares como la PCR y como esta prueba de inmunodifusión radial. Esa prueba es muy bondadosa, también es económica, nos diferencia vacunados de infectados, entonces esa es una característica muy importante. Pero bueno, la problemática que yo le vería es la elaboración del antígeno, ¿no? ¿Qué antígeno vamos a utilizar? ¿Qué laboratorio va a elaborar el antígeno? Y pues ya la distribución y ese tipo de cuestiones, pues ya quedaría, pues ahí a ver quién nos lo va a producir, ¿no? Por otro lado, tenemos las pruebas epidemiológicas, que es la de anillo en leche. Y en el caso de los ovinos que se ven afectados por Brucella ovis, tenemos la prueba de inmunodifusión doble en gel. Esta prueba de inmunodifusión también es la que nos marca la norma. Es muy sencilla de hacer también, un gelecito y vemos una reacción antígeno-anticuerpo, es positivo y ya. Donde no vemos esta línea de precipitación, lo consideramos negativo.
Las muestras ya sabemos también, ¿no? Qué tipo de muestra necesitamos para hacer el diagnóstico. Podemos solicitar si queremos hacer aislamiento o en el caso de que pues ya nos autoricen la PCR, pues igual, ¿no? Podemos utilizar placenta, feto, exudado vaginal, leche. La sangre, pues la utilizamos para obtener suero y a partir de allí, pues hacer todo el diagnóstico serológico que pudiéramos implementar en el laboratorio. O sin embargo, bueno, recuerden, es una zoonosis, somos propensos a infectarnos, entonces siempre debemos tener pues nuestra ropa, nuestro material necesario para protegernos, tanto en el campo como en el laboratorio. Tenemos, ¿no? Ya vamos enumerándolos, tenemos la norma, tenemos excelentes pruebas de diagnóstico y por supuesto tenemos vacunas. Para ovinos y caprinos vamos a protegerlos contra las cepas lisas, que es Brucella melitensis, y tenemos la Rep 1. En el caso de nuestros bovinos, tenemos o contamos con 2 cepas, la cepa 19 em, para bovinos y la RB51. Esta cepa RB51 pues también llegó a nuestro país con muchas expectativas de, pues sí, ¿no? De terminar o de reducir el porcentaje de animales que nos salían positivos a las pruebas diagnóstico. Aparentemente esta vacuna no interfiere con el diagnóstico. Entonces, o bueno, eso era lo que nosotros o lo que nos dijeron, ¿no? Que tenía pues una ventaja sobre la cepa 19. La cepa 19 y la cepa RB51 y la REP1 las 2 ocasionan o interfieren con el diagnóstico. La norma nos dice que debemos esperar de 8 a 10 meses para poder realizar el diagnóstico. Y sin embargo, hemos visto que animales que se vacunan pasan 10 meses, 11 meses y todavía salen positivos a las pruebas diagnósticas debido a la vacunación. Esta vacuna viene, o estas vacunas vienen en 2 presentaciones, en dosis completa y en dosis reducida. La dosis completa es para las crías de 3 a 6 meses y la dosis reducida es para nuestros animales adultos que tengan más de 6 meses. ¿Qué debemos hacer o qué alguna medida ahí cuando queremos obtener un reemplazo para nuestras unidades de producción? Pues que esos animales que nosotros vayamos a llevar a nuestras unidades de producción vengan de un rebaño libre o de un hato libre de brucelosis. La, la campaña de brucelosis también nos da esos certificados, ¿no? Certificado de hato libre. Entonces, pues de menos, son de las pocas enfermedades, 4 enfermedades tenemos en campaña, pues debemos aprovecharlas, ¿no? Sabemos que si o pretendemos, ¿no? Que si nuestro hato está libre de brucelosis, estoy haciendo algo bien, ¿no? Y entonces, pues a partir de allí, ya poder comprar nuestros animales que vengan libres y ya poderlos introducir a nuestra unidad de producción. Entonces, pues ya les decía, nuestras vacunas son buenas, cualquier vacuna es buena, pero si no viene acompañada de medidas de bioseguridad, no nos va a evitar la infección por la brucelosis. Sabemos que ninguna vacuna va a proteger a nuestros animales al 100%. Entonces vamos a tener quizá ahí unos focos, ¿no? Que nos estén diciendo qué otras medidas vas a implementar para proteger a todos tus animales. Entonces, tenemos la norma, tenemos diagnóstico, tenemos vacunas, conocemos los factores de riesgo, ¿no? Y algunos ya se los había comentado, como dejar a las crías de madres infectadas en nuestras unidades de producción,
como no separar nuestras hembras infectadas durante la época de apariciones, cuando no vacunamos, ¿no? Y sobre todo en zonas endémicas no vacunamos. O cuando hacemos esa adquisición e introducción de animales de unidades de producción que tienen la enfermedad. Entonces, sabemos los factores de riesgo, los podemos evitar, pero bueno, en algunas ocasiones, pues a veces es complicado, ¿no? Por otro lado, vean, este es nuestro estatus sanitario. Nada más tenemos 2 estados libres de brucelosis. Lo demás está en control, ¿no? Cuando, pues, de menos lo que está en control debería estar libre, ¿no? Pero, pues, fíjense, ¿no? Las zonas que están en control, pues, son, las principales donde se producen bovinos, caprinos, y eso, pues, nos lleva a esta problemática que se nos presenta. En primera, y lo que nosotros hemos detectado, pues, es la cobertura de la vacunación. Yo les decía, sí, tenemos vacunas, tenemos diferentes presentaciones de vacunas y se nos pasa el tiempo. Sin embargo, vean, no se usan. Este es un registro de vacunas al cierre del año 2024. Ajá. Vean, tenemos casi 9 millones de caprinos, al igual que de ovinos. Y vean las vacunas que hemos aplicado. Ajá. Y para bovinos, pues andamos igual, más de 200,000 dosis. Para marzo de 2025, vean nuestra cobertura de vacunación. Casi 70,000 vacunas que hemos aplicado. Pero ahora, ¿qué hacemos también? Revacunamos, entonces esa es otra problemática. Y de esas 70,000 que llevamos a este año, no sabemos si son nuevos animales o si hemos revacunado. Entonces es otra problemática que se nos presenta, al igual que cuando no mantenemos la cadena fría. Es una vacuna viva, atenuada, que debemos mantener en condiciones de refrigeración. A veces se rompe esa cadena y pues la vacuna ya no es tan protectiva como nos decían las indicaciones, ¿no? Aplicamos mal la vacuna. Ya les decía que tenemos dosis clásica y dosis reducida. Y a veces aplicamos esa dosis clásica que es para animales jóvenes, la aplicamos en los adultos. O no tenemos dosis reducida, nada más clásica. Y pues queremos hacer diluciones, ¿no? Empíricas, de decir, bueno, si le pongo la mitad, quizá funcione, ¿no? Y entonces esa es otra problemática a la que nos enfrentamos. Y luego viene que en la mayoría de las unidades de producción donde nosotros trabajamos con pequeños productores, pues no están acostumbrados a contar con registros, ¿no? Y pues eso también nos lleva a todo lo que ya les he comentado, ¿no? A no saber si vacunamos, si no vacunamos, con qué vacunamos, con qué dosis vacunamos. No podemos tener todos esos datos. Entonces sí es importante que em, pues tengamos registros, que contemos con registros para poder llevar a cabo un buen manejo en nuestras unidades de producción. Y lo que les decía, ¿no? Pues se realiza el diagnóstico, vacunamos de los animales vacunados por error. Y si nos salen positivos, pues deberíamos eliminarlos. Sin embargo, pues son positivos debido a que fueron vacunados. Entonces, ¿qué debemos o qué me gustaría que recordaran, ¿no? Que la brucelosis es una enfermedad crónica. Nuestros animales van a permanecer infectados para siempre. Las hembras van a excretar la bacteria durante y después del parto, y las crías, hijas de madres infectadas, tienen gran probabilidad de infectarse. ¿Y qué seguimos haciendo? Pues si ustedes quieren mal, ¿no? Y por eso tenemos tantos nuevos casos, ¿no? Pues no cumplimos con la norma. Ya les decía, pues yo aquí les dije 1,500,000, pero pues en realidad son menos. No sacrificamos a los animales que salen positivos y queremos tener rebaños negativos en áreas que son exóticas y, como les decía,
pues no aplicamos esas medidas de seguridad que son necesarias. ¿Qué debemos o qué actividades podemos hacer para fortalecer, ¿no? Esta campaña? Pues debemos hacer o realizar adecuadamente un diagnóstico junto con un seguimiento. No quedarnos solo en el diagnóstico. Muchas veces, como laboratorios, pues nos mandan las pruebas, las hacemos y emitimos un diagnóstico y allí nosotros nos quedamos, ¿no? Sin embargo, si hacemos un diagnóstico nosotros hace, como 10 años, 15, em, igual implementamos en 2 hatos bovinos, medidas de bioseguridad y vacuna, y en el otro solo vacuna. Y realizamos un diagnóstico serológico cada mes, y en el hato que habíamos vacunado y con medidas de seguridad, pues la producción láctea fue aumentando. Si nosotros por esa parte le enseñamos a nuestro productor que lo que él haga, que todas las acciones que haga puede tener pues una ganancia, quizá él o la mayoría de ellos pues eh, se anime, ¿no? A presentarla y que no todo sea un gasto, un gasto, un gasto. Y por otra parte, pues identificar a los animales, ¿no? Que presentaron la enfermedad. Aquí la norma nos marca que que lo debemos hacer en el machetero derecho. Y muchas veces, pues les decía, ¿no? Es compromiso de todos. A veces los animales están marcados y yo voy y se lo vendo al vecino y le digo que tiene una D porque es de buena. Y el vecino me la cree y me la compra, ¿no? Entonces, pues ya veremos o ya después de todo lo que hemos platicado, pues verán eh, todo el riesgo que corre, ¿no? Para que él haya introducido la enfermedad. ¿Qué podemos hacer? Pues capacitar a nuestros productores, ¿no? A nivel nacional para esto que les decía, ¿no? De los beneficios de realizar actividades de campaña. Y, pues esto de los reemplazos, ¿no? Que vengan de unidades libres. Si el productor conoce, sabe lo de la campaña, no solo que diga: "Ah, pues vinieron, vacunaron, vinieron, hicieron diagnóstico", no, que sepa las actividades, vinieron y vacunaron, a quiénes vacunaron, contra qué dosis utilizaron, ¿no? Para que esté informado y sepa que quizá el vecino de al lado no está haciendo actividades y pues con él ni me meto, ¿no? En cuanto al manejo de nuestros animales. Y pues ahorita todo lo de los aretes, ¿no? Que el SINIGA está implementando una gran campaña a nivel nacional para que todos los animales, en este caso bovinos, caprinos y ovinos, estén aretados y podamos tener esa trazabilidad, ¿no? De saber dónde nació hasta pues que está en nuestra mesa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con él y qué medidas se han hecho contra él, ¿no? Y entonces, bueno, ya en el marco de una sola salud, pues tenemos que tener una visión integral, ¿no? Pero en salud animal, en salud pública y abordando esos problemas de salud que yo les decía, ¿no? Y hay que involucrar a todos, a la sociedad, que incluya a nuestros productores, a los médicos humanos, a los veterinarios y sobre todo a nuestro ecosistema. Entonces sí es muy importante que aprovechemos, ¿no? Esto de una sola salud que tomó un boom y lo veamos de una manera integral porque bueno, ahorita vamos a ver lo de la brucelosis humana y pues verán que también tenemos las herramientas, pero pues no hacemos el pues las actividades adecuadas quizá, ¿no? Y ya les decía de quién es la responsabilidad. Pues yo no puedo decir que es de mis autoridades, ¿no? Mm, es del médico veterinario, de los médicos cirujanos, de los productores, de los laboratorios, que cada uno tenemos nuestras actividades propias que deberíamos realizar y que quizá no lo estamos haciendo, ¿no? O por desconocimiento o porque es muy complicado o porque
lo que ustedes quieran, ¿no? O pongan sobre la mesa. En el caso de los médicos veterinarios, tenemos que estar acreditados o aprobados por nuestras autoridades para poder realizar acciones de campaña. En el caso de los laboratorios, también debemos estar acreditados por nuestras autoridades que nos están evaluando constantemente para, pues, para que vean que estamos haciendo, pues, nuestra tarea, ¿no? Nuestras labores de una manera adecuada. Y, pues, de parte del productor nos queda a nosotros, a las instituciones, a las universidades, a diversos sectores, darles asesoría, ¿no? Para que evitemos la diseminación de esta enfermedad. Y en la parte médica humana, pues también que los médicos, ¿no? Sepan y de brucelosis, ¿no? Que es qué tipo de enfermedad es, qué síntomas causa, qué podemos hacer, porque pues ahí luego no me quiero meter mucho, pero pues luego hay problemas desde el inicio con el diagnóstico y pues ya desde ahí empieza la falla, ¿no? Entonces es responsabilidad de todos, somos uno solo por una sola salud. Y pues la brucelosis humana solo la vamos a evitar a través del control de la brucelosis en los animales. ¿Qué debemos hacer? Pues producir animales sanos y productos lácteos libres del microorganismo que la produce. Y eso sería todo. Muchas gracias. Creo que no me pasé, ¿verdad? Mm. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Palomares por su brillante presentación. Muchas gracias, doctora. Y vamos a darle el uso de la voz ahora al doctor Miguel Galarde López. Si nos hace el favor, el doctor Miguel, de abrir su micro y compartirnos su pantalla. Listo. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, perfectamente, doctor. Vamos a leer de una forma muy breve su reseña curricular para hacer su presentación. El doctor Miguel Galarde López es investigador en el Centro Nacional de Investigación Interdisciplinaria en Salud Animal e Inocuidad del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Es médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en salud pública con área de concentración en epidemiología y doctor en ciencias en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1, es miembro también del Comité de Zoonosis del Consejo Nacional de Sanidad Animal, CONASA, y de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria. Es director de la sección técnica Una Salud de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Tiene experiencia en vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, atención de brotes y la implementación de programas de prevención y control en los temas de enfermedades zoonóticas asociadas a las áreas rurales, enfermedades infecciosas, zoonosis, agua y aguas residuales, resistencia antimicrobiana, epidemiología y salud pública. Le agradecemos sobremanera, doctor Miguel Galarde, que nos haga el favor y el honor de darnos esta ponencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Quisiera comenzar agradeciendo a la Sociedad Sinaloense de Salud Pública por la invitación y agradecer también a Gaby, mi compañera en el INIFAP, por acompañarme también en esta presentación. Hablábamos al inicio y lo planteaba muy bien en su presentación la doctora Gaby, justamente esta parte de la importancia que tiene la brucelosis en la salud animal, porque eso repercute justamente en lo que sucede en salud en los humanos, ¿no? Por eso me permití solicitar que la doctora Gaby comenzara primero su presentación, porque da un panorama general de la situación en la producción de animales, tanto en semi-intensivo, intensivo y el contexto familiar de traspatio, ¿no? Principalmente con no solamente los bovinos, sino también los pequeños rumiantes como las cabras y los ovinos, ¿no?
para hablar de brucelosis en humanos, pues era importante conocer el panorama que sucede en el contexto animal, porque eso justamente nos lleva a esta otra parte, ¿no? Y antes de comenzar, quisiera comentar que no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Lo que llegué a mencionar es a título personal, no representa la postura institucional. Y de lo que comento estarán las referencias de los artículos citados y así lo referiré. En ese sentido, comenzar justamente con la palabra zoonosis, ¿no? Porque durante el transcurso de este concepto, pues se ha ido modificando, ¿no? Pasó por antropozoonosis, las enfermedades de los animales a los humanos. En realidad lo que tenemos que conocer y lo que tenemos que dejar claro como una enfermedad zoonótica o como una zoonosis per se, son esas enfermedades que se transmiten entre humanos y animales y de manera viceversa, ¿no? ¿A qué voy con esto? Es que esas enfermedades pueden ser virus, bacterias, hongos, protozoarios, porque en realidad, como dice aquí, pues no vivimos en un ambiente estéril, ¿no? Y coexistimos en diferentes sistemas o nichos ecológicos donde podemos estar en contacto con todos estos organismos, ¿no? Entonces, ese es un punto importante porque Brucela tiene características importantes tanto en los animales, en las personas y por supuesto en el ambiente mismo. En ese sentido, comentar que la brucelosis, pues como lo comentó la doctora Gabriela, hay al menos estas 4 que se han reportado de manera constante, ¿no? Con diferentes prevalencias, con diferentes eh, contextos geográficos regionales, ¿no? O por países o por estudios específicos, ¿no? Y aquí quisiera comenzar declarando algo muy importante y es que Brucela, pues obviamente lleva el nombre del doctor David Bruce, ¿no? David Bruce, que justamente fue quien aisló Brucella melitensis en soldados británicos, ¿no? En 1887. Sin embargo, este doctor Marston, años antes, casi 20 años antes, pues él empezaba a hacer y a reconocer las primeras signos clínicos de la enfermedad, ¿no? Esta fiebre de Malta u otras sinonimias que tenía la enfermedad, pero es como el punto de partida para entender las enfermedades que afectaban a los animales, pues fue la importancia que tenía justamente hacia la población humana, ¿no? Sin embargo, quien reconoce esta relación como una zoonosis fue el doctor Samit, ¿no? Que estudia justamente cabras, ¿no? Y ve cómo en estas cabras son ellas las que están manteniendo la enfermedad, son las personas las que al tener contacto con subproductos de la cabra, principalmente la leche, pues se enferman, ¿no? Se enferman de esta fiebre de Malta en la isla de Malta per se, pues donde evidentemente criaban muchas cabras, ¿no? Ahí está el artículo descrito, cuenta muy bien la historia de cómo se entendió esta relación, pero hay otro doctor que es veterinario, no recuerdo el nombre y se me olvidó, se me pasó ponerlo, pero él reconoce justamente cómo esta parte de los abortos en bovinos, ¿no? Está asociado justamente a la infección por Brucela. Lo platicaba bien la doctora Gaby. Hay un sinfín bueno, no son muchas especies, son más de 10 especies de Brucela, ¿no? Se sigue haciendo investigación en ellas. Y de manera genotípica lo que se han visto es que pues comparten mucha similitud, ¿no? Más del 97% de similitud entre las diferentes especies del género de Brucela. Sin embargo, pues no todas afecten al hombre o al menos no hay registro de que todas afecten a los seres humanos, ¿no? De pronto está muy claro la parte de los hospederos con los diferentes animales, y obviamente el rol que juega también el ser humano, ¿no? En la imagen podemos ver justamente la gran importancia que tiene Brucella melitensis, la importancia que tiene Abortus, Suis, Canis, ¿no? En el caso de Brucella ovis, que no se ha identificado una relación tal cual
con los seres humanos, y otras variedades de Brucella especies de Brucella que se están relacionando como un riesgo zoonótico, ¿no? Sin embargo, pues hace falta mucha investigación y como comenta también, como se comentó en la sesión, en la presentación anterior, pues evidentemente hay que hacer muchos estudios para ver si existe o no esta relación, ¿no? Darle un seguimiento, lo cual es difícil. Además, lo que comentaba la doctora Gabriela, es difícil poder de pronto asignar la especie causal de la zoonosis en el humano. En las imágenes que presentaba la doctora Gabriela está bastante claro cómo el contacto estrecho con los animales, en este caso bovinos, caninos, ¿no? Que cada vez las personas menos hijos queremos tener y más animales queremos tener. Y entonces, pues las zoonosis van a comenzar a aumentar principalmente dependiendo las especies animales con las que compartamos el día a día, ¿no? Ya pasamos a los caninos, estamos migrando a animales no convencionales, ¿no? Y evidentemente hay un riesgo de transmisión. Sin embargo, el riesgo más grande, como lo comentaron hace un momento, pues es el contacto con productos o subproductos o con los mismos animales o fluidos de animales de producción, principalmente las cabras y los bovinos, ¿no? Uno de los principales problemas, pues al final es parte de los usos y costumbres de de la producción de bovinos y caprinos en traspatio, pero otro es el consumo de alimentos de origen animal, principalmente por las leches no pasteurizadas y evidentemente por los quesos denominados artesanales que llevan un proceso específico, ¿no? De inocuidad, llamémoslo así. Entonces, podemos abordar diferentes contextos, desde el animal per se, los riesgos que tiene el manipular animales enfermos, ¿no? Los riesgos que hay a nivel de laboratorio por personal técnico, personal de salud, el riesgo que hay en poblaciones específicas como los grupos de médicos veterinarios, pero también el riesgo que hay de poblaciones turistas, ¿no? Que van a estos denominados pueblos mágicos o hacer algún tipo de actividad de turismo en ciertas regiones. Casi todo el país tiene presencia de Brucella, ¿no? Y muchas regiones del país en específico, pues tienen una alta producción de bovinos y específicamente, pues de producción de caprinos, ¿no? Entonces, lo que se mencionaba hace un momento, pues esta transmisión por las mucosas orales, las conjuntivas, las nasales, las inoculaciones u otras que dan justamente esta pauta para que Brucella pueda entrar al ser humano y pueda generar su patogenia y la infección per se. Sin embargo, en el contexto justamente de una salud, lo que vemos es que Brucella, pues evidentemente puede vivir en el suelo, puede vivir en el estiércol de los animales. Ahí están los días, ¿no? Los periodos de tiempo en los que puede sobrevivir en manteca, en paja, en grasa, en las heces, en tierra húmeda, en tierra seca. Entonces, pues hasta 110 días en lanas, ¿no? O sea, en el pelaje que luego ocupamos de los animales que pueden o no ser tratados, ¿no? 40 días, 80 días en el estiércol. Entonces, eh, hay un contexto de propagación o de mantenimiento de la brucela en otros ambientes, sino específicamente en huéspedes como humanos u animales. En este sentido, pues bueno, lo que vemos en el cuadro clínico es pues una enfermedad febril como cualquier otra enfermedad febril, ¿no? A mí me gustaría que en el chat, al menos los que están en línea y hacen clínica en humanos, pues que participaran viendo qué es lo que ellos han reportado justamente en sus casos clínicos, los que han tenido, ¿no? Porque justamente estos cuadros asintomáticos comienzan a aparecer algunos cuadros clínicos eh, después de los 2 meses, después de los 3, 6 meses, ¿no? Y nunca hay una relación, un estudio epidemiológico tan claro para determinar qué es Brucella, ¿no? Y es que justamente pues empiezas a tener dolor, empiezas a tener fiebre, empiezas a tener hasta mareos y pues todo eso, esa triada general, pues te la causa dengue, te la causa leptospirosis, te la causa ahora influenza, ¿no? Entonces,
de pronto pensar en todo es complicado y no es tan específico, ¿no? Lo que se ha visto, pues evidentemente las más comunes, los cuadros clínicos más comunes es en regiones osteoarticulares, hepatobiliares, de vías respiratorias, genitourinarias, ¿no? Neurológicas, cutáneas, oftálmicas. Entonces, pues parecería ser todo y nada específico, ¿no? Entonces, como dice aquí, aun cuando se realice el diagnóstico temprano y se prescriba correctamente la terapia, alrededor de 10 al 30% de pacientes desarrollan una brucelosis crónica, es decir, siguen presentando características clínicas por la infección. Lo que comentaba la doctora que sucede con los animales es que una vez que los animales están infectados, pues en realidad nunca terminan de eliminar a la bacteria de su cuerpo, pues sucede igual con los animales, ¿no? Por esa capacidad que tiene justamente la bacteria de sobrevivir a la lisis de macrófagos y otros elementos del sistema inmune. En este sentido, ella comentaba justamente y dio una perfecta explicación de lo que se hacen las pruebas serológicas, ¿no? Grosso modo, lo que sucede en el primer nivel, pues es hacer un estudio epidemiológico y considerar si hubo contacto o no con animales, ¿no? Pero de pronto podemos sospechar, no, pues no tuve contacto con vacas, no tuve contacto específico o directamente con cabras, pero pues a lo mejor el consumo de algún subproducto o no. Eh, en estos contextos culturales por los que atraviesa nuestro país, pues lo que podemos ver es que justamente hay un consumo de específicamente, por ejemplo, el contexto de los pajaretes, ¿no? Es decir, una taza con un poco de chocolate en polvo, un poco de alcohol en caña y un poco o mucha leche cruda sin pasteurizar, y así es tomada de manera directa en algunas regiones del país, ¿no? Y así podemos ir viendo otros patrones de consumo de alimentos de manera tradicional, ¿no? No tan inocua, y esto da pie a esto. Sin embargo, ahora el contacto y el poco estudio de Brucella canis en muchos animales, ¿no? En muchos animales me refiero a perros, ¿no? En situación tanto de calle o domiciliados, ¿no? De los cuales hay un tutor responsable, pero también tenemos estas conductas de que cada vez adoptamos o hay una población que adopta animales en situación de calle sin hacer estudios clínicos, ¿no? Y eso pues evidentemente va a representar un riesgo y son cosas que tenemos que empezar a pensar y no solamente el contacto directo con las cabras o con las vacas. En este sentido, pues una vez que se hace el estudio epidemiológico, pues la prueba serológica de tamizaje, que lo comentó la doctora Gabriela Palomares, pues es esta prueba de rosa de Bengala, ¿no? Esa aglutinación. Hay una prueba confirmatoria de aglutinación estándar, ¿no? Que la norma dice que, bueno, si tiene títulos menores a 1 en 80, pues se tendría que tomar una siguiente muestra y después quizá confirmar con esta prueba de aglutinación con 2 mercaptoetanol, ¿no? Para darle seguimiento. Y evidentemente, pues la prueba de oro, la prueba de aislamiento de Bruselas, que como lo comentó la doctora Palomares, pues es difícil que darle seguimiento y esta parte tardía para el cultivo de la Brucela. Posteriormente, pues, ¿qué tenemos, no? Pues esta, como lo dice nuestro manual para la vigilancia epidemiológica de la brucelosis en su versión más actual, pues casos sospechosos, ¿no? Casos probables que justamente en este tamizaje pueda ser positivo a la prueba de rosa de Bengala y evidentemente el caso confirmado por esta prueba de aglutinación estándar, ¿no? La realidad es que, como dice el caso sospechoso, ¿no? Uno o más de los siguientes signos o síntomas: cefalia, sudoración, escalofríos, depresión, pérdida de peso, ¿no? Pues esos signos clínicos y esas características lo vemos no solamente en brucelosis, sino lo vemos en otras enfermedades a las que de pronto ponemos más enfoque y en realidad pues nos olvidamos un poco de otras enfermedades zoonóticas como brucelas, ¿no? Recordar que hace algún tiempo y todavía en algunos lugares se siguen haciendo las pruebas febriles, ¿no? Y entonces te mandan y vete a hacer unas pruebas febriles para ver si no tienes brucela, pero pues esas pruebas febriles, pues en realidad también te buscan rickettsiosis, salmonelosis, que también te causan la misma signología clínica.
Entonces, es complicado ampliar el panorama y decir, podrá ser brucela, ¿no? Podrá ser leptospirosis, en fin. En este sentido, pues al final nuestro reporte en el boletín epidemiológico desde la parte de primer nivel de atención, la jurisdicción, la parte estatal y la parte federal, pues evidentemente todo es brucela, ¿no? No puedes decir tan claro si fue melitensis, aborto, suis, canis, otra brucela o una brucelosis no es específica. Al final del día es brucelosis y eso tiene que ser tratado, ¿no? En estos reportes epidemiológicos que se hacían con anterioridad, pues desde 1884 esta gráfica muestra el número de casos, ¿no? Los miles de casos y las tasas por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y lleva casi son 30 años de seguimiento, ¿no? Lo que hay que reportar aquí es que en 1995, cuando entró justamente esta norma, pues en realidad empezaron a disminuir los casos o las incidencias de casos, siendo el año 2006 cuando menos casos se reportaron. Un estudio que realizó la doctora Luisa Sánchez Zamorano, aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, con un seguimiento de casos, ¿no? Tanto en cabras como en vacas y ovinos y personas, lo que identificaba era que cuando aumentaba el número de casos en bovinos, aumentaba el número de casos en humanos. Cuando aumentaba el número de casos también en caprinos, aumentaba el número de casos en humanos. Entonces se encontraba una correlación por el aumento del número de casos tanto en bovinos o más bien en rumiantes, vacas y cabras, con el aumento de casos en personas, ¿no? Y en estos últimos años, del 2003 al 2022, pues en realidad la tendencia de diagnósticos de casos ha ido a la baja. En el 2023, en realidad a nivel nacional se reportan 1,500 casos, en el 2024 1,090 casos, ahora hasta la fecha de la última semana reportada, la 22. Adrián Ventura, ¿me puedes ayudar con tu micrófono, por favor? Gracias. A la semana 22 de este año, pues ya llevamos 400 casos reportados, ¿no? Lo que hemos visto en estos últimos años es que los estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, pues son los que tienen más casos reportados, ocupan los primeros 3 lugares. Sinaloa, pues en realidad pasó de 107 casos a 70 casos, pero en realidad todos están reportando casos, ¿no? Aquí algo que hay que comentar de manera importante es que considerando esta pandemia por COVID-19 que sucedió en el año 2019, inicios del 2020, ¿no? Específicamente ya per se en México en el año 2020, pues esta tendencia y esta descripción de casos fue a la baja. Y aquí pues podríamos pensar justamente si es porque ya no había casos, porque se hacía poco diagnóstico, porque en realidad estábamos volcados justamente en diagnosticar COVID y no brucelosis, o quizá las condiciones y esta sana distancia y quedarnos en casa, pues disminuyó los casos, no sé, aquí podríamos pensar muchas cosas, pero la tendencia ha ido a la baja. La más importante, pues evidentemente es la disminución de los diagnósticos de casos en brucelosis, ¿no? Eso sucede pues, no solamente en el sector humano, sino también en el sector animal, pues no estamos acostumbrados a generar los diagnósticos y a pensar que puede ser brucela, aunque pues como dijo la doctora Gabriela, en el sector en el sector pecuario, pues en realidad es una obligación en todos los sistemas de producción animal, de cabras y de bovinos, ¿no? En este panorama epidemiológico que se presentó en el 2022, pues en realidad se calculan tasas, ¿no? Se calculan tasas, se ve cuáles estados tienen mayor cantidad de casos por cada 100,000 habitantes, cuáles son los estados que tienen menor cantidad de casos.
Sin embargo, pues estamos hablando de tasas de un caso por cada 100,000 habitantes, lo que podría parecer pues relativamente poco o muy, muy poco, pero sin embargo sigue siendo importante y relevante, y que justamente lo planteaba la doctora Gabriela Palomares, podríamos ir hacia el control sanitario y posible eliminación de muchos sectores de esto, siempre y cuando se tengan prácticas clínicas y de vigilancia epidemiológica adecuadas, ¿no? Finalmente, pues en el contexto justamente de los tratamientos, lo que dice este manual operativo de procedimientos para brucelosis, pues genera un sinfín de esquemas, ¿no? Para justamente dar seguimiento, dar tratamiento a lo que es los casos clínicos de brucelosis. Sin embargo, algo que se reporta aquí y que es muy importante es pues el excesivo uso de antibióticos como los aminoglucósidos, ¿no? Y los efectos adversos que se tienen o que estos tienen en los seres humanos, ¿no? Desde gastritis, vómitos, efectos secundarios muy importantes y que evidentemente pues hay dos puntos importantes, ¿no? Uno es la cantidad de días, ¿no? De 15, 20, 45 días con tratamiento con antibiótico, ¿no? La segunda es que en realidad va a disminuir la signología clínica en algunos casos o en la gran mayoría de los casos. La tercera es que en realidad pues no te vas a curar de brucelosis, ahí va a estar persistiendo, eh, pero es lo que se reporta hasta ahora, ¿no? En este sentido, y desde el concepto de una salud, pues en realidad hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que se pueden atender, y evidentemente el punto de partida son dos cosas, ¿no? La vigilancia y el control de esas enfermedades desde su punto de origen, que en este caso es la salud animal, y entender justamente que vivimos en un mundo interconectado en diferentes nichos ecológicos y que justamente la presentación de las diferentes enfermedades pues va en relación con esas actividades que nosotros como seres humanos somos responsables de poder contener o poder mitigar en los diferentes contextos geográficos, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Miguel Galarde por su brillante presentación. Vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas al final de la presentación de la maestra Dulce Sánchez para que quienes nos están siguiendo vía Zoom dejen sus preguntas o comentarios en el chat. Sí. Buenos días a todos y muchísimas gracias, doctora Gabriela Palomares y doctor Miguel Galarde. Excelentes ponencias, pues ustedes nos dieron un panorama muy amplio de lo que es la brucelosis tanto en ganado como en humanos. Y esto nos va a abrir la idea de cómo trabajar esta parte en nuestro estado. A raíz de esto, de la problemática que tenemos nosotros, tanto en animales como en humanos, nos surgió la idea de trabajar en conjunto con diferentes dependencias, incluyendo el INIFAP. Quisimos nosotros trabajar el tema de brucelosis porque nos dimos cuenta que en el estado durante muchos años estuvo en primeros lugares con casos de brucelosis a nivel nacional. En los últimos años, como bien mencionó el doctor Galarde, los casos de brucelosis han ido a la baja. Tanto en el 2023 como en el 2024, vemos que Sinaloa ocupó un cuarto y un quinto lugar a nivel nacional. Sin embargo, los casos todavía existen. Como podemos ver aquí del estado, en la parte norte, centro y sur se concentra la mayor cantidad de casos de brucelosis en humanos. Estos fueron casos probables del 2024, 104 casos, de los cuales la mayoría de los casos estuvo concentrado en Ahome, el Fuerte Choix y Guasave, Badiraguato, Culiacán, y para la parte sur, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. En cuanto al ganado positivo, también para el estado, los muestreos que se han realizado están dando también unas prevalencias muy elevadas en la parte norte del estado. Como podemos ver, en la parte del Fuerte Sinaloa y Guasave es el triángulo de la positividad de brucelosis tanto en ganado bovino como caprino y ovino.
Es decir, que las prevalencias que tenemos nosotros en el estado para este ganado, pues van desde 1.1 hasta 5.57 para ganado caprino. Vemos ahí la cantidad de cabezas de ganado que están saliendo positivas, tanto en bovinos como en caprinos. Tenemos más de 5,000 cabezas de ganado positivas en bovinos y casi 7,000 cabezas de ganado de caprinos. Por eso, por esta razón, en el año 2019, pues nosotros nos preocupó esta situación y quisimos empezar a trabajar en conjunto con el laboratorio del INIFAP, la Secretaría de Salud, la Facultad de Veterinaria, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Comité Pecuario de aquí de Sinaloa. ¿Qué realizamos? Pues realizamos un muestreo en 9 rebaños de Sinaloa, de Leiva y El Fuerte, de los cuales nosotros obtuvimos 187 muestras de caprinos y pudimos aislar de muestras de hisopo, de exudado vaginal, cultivos de leche, la bacteria de Brucella melitensis. Como lo mencionara hace un momento la doctora Gabriela, la Brucella melitensis es una de las bacterias más virulentas. Esta bacteria es la que nosotros aislamos en el ganado caprino. Posteriormente, nosotros dijimos, bueno, vamos a ver también qué está pasando con los bovinos y qué está pasando también con los humanos. En el ganado bovino realizamos un muestreo de igual manera, lo que fue leche, exudado vaginal, suero, pero aquí le agregamos ganglio linfático y le agregamos también testículo de algunos machos con orquitis. El resultado fue que en bovinos nosotros tuvimos prevalencias elevadas, pero en la parte serológica. En la parte bacteriológica no tuvimos ningún caso positivo, ningún aislamiento de bacteria. Por lo tanto, pues esta es una hipótesis que nosotros tenemos que describir, el por qué en el ganado bovino no estamos teniendo la bacteria como tal. A la par, nos dimos a la tarea de trabajar con muestras de humanos. Este proyecto pues, fue autorizado por los comités de investigación y ética del Hospital General Culiacán. Trabajamos con un estudio epidemiológico que realizamos y un consentimiento informado, de los cuales los pacientes con sospecha de brucelosis en el norte del estado, pues quisieron participar, nos regalaron una muestra y nos dieron autorización para trabajar con ella. Estas muestras fueron del Hospital General de Los Mochis, del Centro de Salud de Los Mochis, Centro de Salud de Ahome, Centro de Salud de San Blas. Obtuvimos 27 muestras de humanos. Esas 27 muestras nosotros las analizamos y obtuvimos prevalencias del 41.15%, tanto en la parte serológica de rosa de Bengala, SARS, 2-mercaptoetanol, vemos la positividad, donde rosa de Bengala, que es la prueba de tamizaje, sale mucho más elevada, con un 62.96%. Después se confirman estas muestras con las pruebas de SARS y 2-mercaptoetanol, por lo tanto, la conclusión fue de un 46.15% en muestras positivas. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al trabajar las muestras de humanos nos dimos cuenta que aislamos la bacteria de Brucella melitensis también. Esto fue directamente en los laboratorios del INDRE. Vemos cómo la parte que tiene que ver la positividad de cabritas con la parte de los humanos, pues está muy asociada. Prácticamente nosotros tenemos que enfocar las campañas directamente a las cabritas y no al ganado bovino, como se ha venido realizando. ¿Por qué enfocamos estas campañas al ganado bovino? Pues porque es el ganado mucho más caro, porque la leche de vaca se consume mucho más y porque las cabritas pues son menores aquí en el estado. Nos dimos cuenta también en nuestro panorama epidemiológico que tuvimos más pacientes hombres que mujeres. Un 54% de los muestras fueron hombres, un 46% fueron mujeres. Pero vean la sintomatología, el panorama epidemiológico que al hacer el estudio nosotros realizamos un conteo de todas las características, todos los signos que el paciente nos fue diciendo. Imagínense un paciente con todas esas características, esos síntomas, como lo son la cefalea, la artralgia, las mialgias, la fiebre elevada, el escalofrío. Una persona refirió haber tenido un aborto. Eso es muy importante porque brucelosis causa aborto y esta persona dijo haber tenido un aborto, pérdida de peso, náuseas, anorexia, entre otras. Esta parte, cuando los pacientes llegan al médico,
Pues imagínense la parte tan invalidante, o sea, esas personas quedan muchas veces incapacitadas para poder realizar sus actividades cotidianas. Esta parte nos preocupó y al momento de hacer entrevista también les preguntamos cómo fue el contagio de ellos. Principalmente fue por consumo de leche. Vemos aquí que un 82% de las personas refirieron haber consumido leche, productos lácteos sin pasteurizar. El resto de los pacientes nos dijo que trabajaban directamente con ganado, que ellos participaban en la limpieza de los rebaños, de los santos, unos ordeñaban vacas, otros dijeron que ellos habían visto perritos abortar y las placentas las manipulaban sin guantes. Nada más uno de ellos dijo haber manipulado la placenta con guantes y unos dijeron que las dejaban al aire libre y otros dijeron que las enterraban. Vemos cómo esta correlación del ganado, cómo infecta al humano, pues se sigue presentando en nuestro estado. Y aquí es la importancia. Cuando nosotros decidimos trabajar este proyecto, pues nos dimos cuenta que Sinaloa ya tiene un registro de qué especie de brucela es la que está afectando el estado. ¿Por qué es importante esto? Porque las políticas públicas deben de ir enfocadas a esto. Si no tenemos en la especie que está afectando al estado, entonces las políticas públicas deben ir enfocadas a trabajar directamente con las cabritas y no con el ganado bovino. Vemos cómo diferentes estados trabajan directamente con los laboratorios con el laboratorio del INPE y envían sus muestras. Ellos conocen qué especie es la que afecta a sus estados. Por lo tanto, Sinaloa ya aparece aquí en esta diapositiva y aparece gracias al trabajo que se realizó en el equipo de Sinaloa. Este trabajo, como les dije, fue en torno al tema de una sola salud, donde estamos conjuntando diferentes personalidades, como la doctora Gabriela Palomares, el doctor Alfred Díaz Aparicio, el doctor Enrique. Imagínense la cantidad de personas involucradas. Cuando decidimos trabajar en el norte del estado, las capacitaciones que fuimos a dar con los médicos, los químicos, las enfermeras, el hecho de que te regalen una muestra es muy complicado. Sin embargo, lo logramos y yo creo que es pues, el inicio de toda una trayectoria que podemos hacer en esta parte de la salud pública. Necesitamos seguir reforzando esos estudios, necesitamos seguir trabajando en colaboración tanto con el INIFAR como con el INDRE y las diferentes instituciones aledañas. Entonces, es algo que nosotros tenemos que enorgullecernos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que es muy complicado trabajar en el estado con esa situación que vivimos. Durante este año, las incidencias y prevalencias de brucelosis han disminuido en los humanos, pero esto debido a que el año pasado tuvimos una sequía extrema en el estado. Por lo tanto, las cabritas empezaron a morir. Obviamente no tenían pasto para poder alimentarse. El problema de la brucelosis que había afectado el estado, obviamente perjudicó en que los ganaderos tenían que sacrificar a sus cabritas. Por lo tanto, esta disminución de prevalencias e incidencias pues fue muy drástica y ahorita ya tenemos muy poquitos casos registrados de brucelosis. En parte nos beneficia como población, pero también es un problema muy importante para el pequeño ganadero. Imagínense ellos, o sea, Sinaloa desde hace algunos años perdió el estatus sanitario, por lo tanto ellos no podían exportar su ganado. Obviamente esto no pasa con las grandes empresas, pues obviamente sabemos muy bien que Sinaloa es un exportador de carnes, entonces las grandes empresas tienen bien controlado esa parte, pero los pequeños productores no, y de eso viven. Por lo tanto, es algo muy importante también donde enfocarnos para apoyar a esos pequeños ganaderos que tienen que sobrevivir a raíz de su ganado y que no pueden trabajar. Pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Calarde. Gracias, doctora Palomares. Y pues es un orgullo para mí estar trabajando en equipo con ustedes y sobre todo tenerlos aquí de invitados. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Dulce Sánchez y pues el panorama actual que tenemos en el estado, que pues bueno, muchos de nosotros no lo conocíamos. Y
la importancia de la investigación que están realizando en conjunto con el MINUFAM. Vamos a dar pie a los comentarios primero de quienes nos acompañan en línea. Obviamente, bueno, pues felicitan tanto a la doctora Gaby como al doctor Galarde por la ponencia. Francisco Flores nos comparte un caso clínico que él tenía 10 años ejerciendo medicina, sin ver un solo caso de brucelosis hasta que hace 15 años llegó a La Piedad, Michoacán, y le impresionó ver el primer caso en un joven de 16 años de edad que entró al consultorio con dificultad a la marcha, encorvado, refiriendo un dolor crónico en la espalda que ya había sido multitratado como lumbalgia, pues era un caso de brucelosis. También Julio Mendívil nos comparte un comentario que se comprende que aunque en el ganado se ha avanzado, en humanos se estén aumentando los casos por la cultura y los hábitos gastronómicos tradicionales, que él ha sabido de casos en los que para hacer el kefir, que bueno, pues está muy de moda, usan leche bronca sin pasteurizar y por ende tiene un riesgo elevado, pues aún con la fermentación no se elimina la bacteria de la brucela. También nos comenta el tema de conductas saludables en torno a los probióticos, que tiende a contraer malas prácticas. Es mejor comprarlos. También Demetrio nos comparte que el tema de la brucelosis es complejo y aún más si no se realizan acciones conjuntas en el marco de una sola salud. Complementando un poco en la parte de brucelosis rugosa se encuentra canis y casos vacunales que en el ser humano no se detectan con las pruebas convencionales que están establecidas. Por otro lado, en la parte de salud pública es importante que la población en general y de salud o el personal de salud reconozca esta enfermedad para su pronta atención y evitar secuelas incapacitantes, inclusive de funciones. Otro actor que, bueno, él comenta que es importante mencionar es la COFEPRIS para la regulación alimentaria, en específico los quesos frescos artesanales, que son pues los de mayor consumo, pero igual cremas, yogur, etcétera, algunos otros productos o subproductos de la leche. También felicitan a la maestra Dulce, saludos desde Colima. Comenta que es un trabajo arduo de investigación con otras dependencias. Muchas felicidades también felicitaciones y reconocimientos a los tres ponentes. Quienes nos acompañan aquí en la sala, ¿quieren hacer a alguien algún comentario o alguna pregunta? Doctor Lizárraga, por favor. Sí, pues. Yo preguntarle. Vamos a hacer el micro. Oh, gracias. Buenos días y muchas felicidades a los tres ponentes. Yo tengo dos preguntas para, yo creo que es para la doctora Gabriela. La primera es la vacunación, en este caso del ganado. ¿Se da por medio de las instituciones gubernamentales o los productores son los obligados a hacerlo por su cuenta? Es una. Y la otra es, ¿qué destino final tiene el ganado sacrificado cuando se comprueba que era un caso de brucela? Gracias. Mire, en el caso de la vacunación, sí, tiene que ser con nuestras autoridades, por es una enfermedad de campaña. Los médicos autorizados o aprobados son los que pueden aplicar la vacuna y las pruebas diagnósticas. Es complicado porque, pues, a pesar de que esta campaña tiene una cobertura nacional, pues a veces no llega, ¿no? Y sobre todo a lugares muy remotos donde pues nadie pasa o nadie llega. A nosotros alguna vez comentábamos que quisiéramos ser como Bimbo y Coca-Cola, ¿no? De llegar a todos los lugares posibles e implementar acciones de campaña. Sin embargo, en el caso de nosotros, cuando hacemos investigación, pues sí, pues ponemos a los productores a que hagan asociaciones y llamen a la campaña, ¿no? Que se junten ahí unos productores y soliciten los servicios de la campaña. Eso es lo que luego nosotros, algunas acciones de las que realizamos, ¿no? Y todos los animales que resulten positivos a las pruebas deben ir a rastro. Y bueno, me gustaría comentar de alguien que dijo del diagnóstico de Brucella canis, sí,
Eso nos vuelve a complicar el diagnóstico porque bien nuestras pruebas rutinarias de Rosa de Bengala, mercaptoetanol, no hacen el diagnóstico en los humanos para Brucella canis. Y luego se nos complica más porque la RB51, ya les decía, es una cepa viva atenuada que todas las vacunas que les presenté, REP1, RB51, cepa 19, son patógenas para el humano. Entonces, RB51 es una cepa rugosa y, por lo tanto, no vamos a tener reacción nosotros los humanos para las pruebas serológicas. Entonces, eso todavía nos complica más nuestro diagnóstico. Y por otro lado, pues vean, Sinaloa, ya nos decía Dulce, Sinaloa, Tlaxcala y algunos otros estados que han estado implementando esto, ¿no? De una sola salud, reunir eh, al sector salud con el sector de la medicina veterinaria, ¿no? Para nosotros es bien complicado trabajar con humanos, no nos dejan, ¿no? A fuerza tenemos que estar involucrados con el sector salud para poder implementar medidas en los humanos. Y luego, por otro lado, el caso del chico de 16 años, pues nosotros hemos visto niños, niños ya con problemas de artritis, que pues desde pequeñitos ayudan en el No sé, campo rebanaditas estilo Marisol. sin ninguna medida de protección ni nada y que ya están brucelosos a temprana edad. Entonces nosotros, a pesar de que ustedes allí con el estudio que tienen, tienen más casos positivos en hombres, nosotros lo hemos visto más a nivel general en mujeres y en niños. Muchas gracias, doctora. También en el chat nos preguntan para ambos ponentes, tanto el doctor Miguel como la doctora Gaby, si consideran o prevén que la brucelosis cambie su comportamiento a propósito del desplazamiento forzado de personas que han migrado de las zonas rurales a las zonas suburbanas, si consideran que esto puede tener un impacto en la incidencia futura de la brucelosis. No sé quién de los dos nos quiere compartir. Miguel, porque es epidemiólogo. Yo nada más quiero, bueno, nada más me gustaría comentarles de que, por ejemplo, ahorita que estábamos preparando esta presentación, en el boletín epidemiológico, pues la Ciudad de México ocupa el 7º lugar, ¿no? No sé qué personas hayan sido diagnosticadas y como bien preguntan de gente que venía y ya estaba incubando la enfermedad y aquí sucedió el caso o que aquí, quizá en las zonas que, rurales, sean esos casos, no lo sé, pero bueno, Ciudad de México nunca había tenido así como un foco rojo de presentación de casos de brucelosis en humanos. Y por otro lado, ya así como que saliéndome un poquito, la COFEPRIS sí tiene una norma y tiene pues todo lo que debemos hacer, tanto no solo la COFEPRIS, también el sector salud y nosotros en este caso, pues tenemos normas, estamos regidos por normas y donde viene también la preparación y elaboración de los alimentos. Esto de que utilicemos leche sin pasteurizar, pues también son costumbres, bueno, yo no sé si arraigadas o sociales o económicas, porque sí nosotros hemos tenido casos que no quieren los productores, que porque se cambia totalmente las características organolépticas de los productos y pues también cuando se lleva un proceso de pasteurización, pues disminuye, ¿no? La cantidad de leche que se tenía en un principio y pues todo eso ha dificultado pues que se implementen realmente todas estas medidas, ¿no? Que deberíamos tomar. Listo, Miguel. Gracias, doctora doctor Galardi. Sí, gracias, gracias, Gaby.
Pues en realidad los comportamientos han ido a la baja, ¿no? Y como lo planteábamos hace un rato, puede ser en función de los diagnósticos. En el contexto de la migración, pues algo importante que hay que considerar es que eh, pues juega hacia los dos lados, ¿no? O sea, personas de comunidades rurales que van a la ciudad y que ya a lo mejor tienen acceso a servicios o pruebas diagnósticas, o personas de las ciudades que van a comunidades rurales de turismo y allá se pueden infectar, ¿no? Contagiar. Entonces, creo que el comportamiento epidemiológico va en función de qué tanto se quiera buscar, ¿no? Que se haga una vigilancia activa y no una pasiva esperando que lleguen los casos. Pero eso es complicado, es difícil, no se le pone atención a muchas zoonosis, principalmente, y creo que esa palabra de enfermedades desatendidas sigue siendo importante eh, porque no se le consideran y entonces vemos cómo leptospirosis también tiene bajos casos, cómo teneasis, cisticercosis tiene bajos casos, ¿no? Las tasas en realidad parecerían absurdas, ¿no? Un caso por cada 100,000, matemáticamente dices es nada, pero pues en realidad importa, ¿no? Este, tendríamos que cambiar el modelo, necesitamos recursos económicos, humanos, materiales, por supuesto, pero creo que hay que poner sobre la mesa, pues justamente que existe y que en realidad puede cambiar, ¿no? Lo vimos justamente con los casos de rabia, de pronto iban a la baja, la baja, la baja, y de pronto en los últimos años casos de rabia en personas, ¿no? Entonces, el contexto cambia, ¿no? Te, te mueres de rabia, es más rápido, ¿no? Con brucelosa, los años vividos con discapacidad aumentan, ¿no? No se han calculado quizá, este, pero creo que en el contexto de los casos y en el contexto de la vigilancia epidemiológica, pues eso tendría que cambiar si queremos llegar un poco a la mitigación de la enfermedad en las diferentes poblaciones. Muchas gracias, doctor Velarde. No sé si alguien más tenga algún comentario aquí en la sala. Doctor Robles. Para el doctor Velarde, siempre había asociado brucelosis en mamíferos. En una de sus láminas me sorprendió ver anfibios, reptiles, y la pregunta es, ¿las aves conviven con mucha frecuencia en los corrales? ¿Se ha hecho algún estudio en aves? No, o sea, en realidad creo que nos enfocamos justamente a lo común y a lo tradicional, ¿no? Y justamente este enfoque de una salud ha cambiado en una tercera oleada las perspectivas de lo que tenemos que buscar y donde lo tenemos que buscar. Por ejemplo, y va de la mano con la pregunta que en el chat hace nuestro amigo Francisco, ¿no? De allá de Michoacán, buscar brucelosis suis, pues en realidad en el contexto pecuario de los cerdos, pues estamos buscando más otras enfermedades virales como PIRS, Auyeski, ojo azul, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos demanda más nuestra atención. Eh, pero el riesgo existe, justamente todas estas interacciones dan pie a que lo pongan sobre la mesa y hacer un estudio epidemiológico y poder ver si está o no está presente la enfermedad, ¿no? Lo mencionamos y lo menciona también Gaby, ¿no? Muchas enfermedades están buscando, ahora buscamos en cetáceos. Eh, Pasó, por ejemplo, en el contexto de influenza, ¿no? Nunca la buscamos en bovinos y ahora en los mismos bovinos vimos los casos de influenza en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ojalá que no, pero pues esa es una pregunta de investigación que habría que resolver en el corto tiempo, ¿no? O en el mediano plazo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar lectura al último comentario del chat para hacer el cierre de la sesión. En el chat nos dice Eduardo Jiménez, obviamente felicita a los tres ponentes. Quiere agregar que si bien el diagnóstico convencional no identifica casos de cepas rugosas, se tiene la disponibilidad del diagnóstico con pruebas especiales, por lo cual los factores de riesgo que se identifiquen y reporten, por ejemplo, el contacto estrecho con caninos o el factor ocupacional como el personal de vacunadores, permiten direccionar la muestra del paciente para el correcto diagnóstico. Muchas gracias por su comentario. Y hay un comentario más aquí en la sala. Adelante.
Sí, buenos días, pues para nuestros tres expositores, y bueno, aquí que tengo a la doctora, un comentario es, ¿se ha intentado hacer alguna alianza con escuelas de economía? Porque además del impacto de salud evidente, hay un impacto social y hay un impacto económico. Lo digo porque en la universidad, al menos en mis tiempos, hacíamos un esfuerzo que trabajamos en desarrollo de tecnología de alimentos y bueno, buscar a las ciencias económicas, pues para promover estos nuevos productos que estuve trabajando con nutracéuticos varios años en los posgrados, pero pues muchas veces quedaba en una iniciativa, quedaba en papel, y bueno, si ahora involucramos a los productores y hablamos de dineros, es una opción, es una posibilidad. No sé si allá, pues en la Ciudad de México, por las cuestiones de las universidades tan grandes, sea más complejo llegar a ese acuerdo, pero a nivel local, doctora, ¿tiene algún comentario? Muy aceptados sus comentarios, doctor Camilo. Pues no hemos hecho absolutamente ninguna alianza con esta institución porque generalmente nos basábamos en trabajar, sí, en trabajar con la parte ganadera, con la parte médica, con la parte del campo, de salud pública, pero en este caso un comentario muy importante, interesante. No había pensado en realidad que a lo mejor pudiéramos involucrar otras universidades, otras facultades que nos puedan aportar ese dato económico, pero es muy interesante. Yo creo que es para poder tenerlo sobre la mesa y trabajarlo posteriormente. Gracias a usted. Si me permiten, creo que parte justamente de las actividades de la salud pública y como sociedad sinaloense y como sociedad mexicana de salud pública, creo que justamente lo plantea muy bien el doctor, ¿no? O sea, la salud pública permite justamente el abordaje de las diferentes disciplinas en diferentes contextos y participaciones conjuntas, ¿no? Y que esto respaldado con el enfoque de una salud da pauta para que todos podamos trabajar y plantear además una perspectiva económica de diferentes causas, ¿no? No solamente por el contexto, por ejemplo, de la pérdida del animal o del contexto de la pérdida, de la inversión de gasto de bolsillo por la atención médica en animales o en las propias personas, sino también en un contexto económico de años vividos con discapacidad. O sea, puedes abrir un panorama mayor y lo que necesitas son colaboraciones, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos nuestros socios asistentes aquí en la sala. También gracias a nuestros ponentes y a todas las personas que nos siguen por la transmisión virtual a través de Zoom. Vamos a darle uso de la voz al doctor Juan Carlos Navarro para que haga el cierre de la presentación. Muchas gracias. Pues bien, muchísimas gracias. Agradezco, doctor Galarde, doctora Palomares, la disposición que tuvieron para acompañarnos el día de hoy y poder fortalecer este tema tan importante que es la brucelosis. Si bien, como comentaba la doctora Palomares en una de sus láminas, hablaba de una sola salud, entonces pues no podemos hablar de medicina humana, de medicina animal y perdón, y lo que es el ambiente de manera separada. Hoy en día tenemos que hacer esta conjugación para poder entenderlo, ¿no? Si bien creo que fue muy acertado, doctor Galardel, que iniciara la doctora Gaby y poder entender el contexto, o sea, qué pasa dentro de los animales, qué pasa con los animales y por qué es el contagio, cuánto tiempo puede durar, ¿sí? Y una vez ya transpolarlo hacia los humanos y poder entenderlo. Aquí en la sala, bueno, además de que están socios de nuestra querida sociedad, pero también tenemos residentes de medicina familiar. Entonces, y ellos están rotando ahorita en el Hospital General de Culiacán con nosotros. Entonces, están rotando por epidemiología y están entendiendo ese enfoque tan importante. Ayer hablamos del enfoque de riesgo. Entonces, si lo entendemos desde ese punto de vista, creo que vamos a tener mejores notificaciones, mejores entendimientos de la patología. Entonces, y hoy en día, pues iniciar con este tema que es brucelosis, esas actualidades tan importantes, creo que hemos tenido un muy buen acierto. Y pues agradecerles a nombre de la Sociedad Sinaloense de Salud Pública, posiblemente les hacemos llegar sus constancias, ¿sí? De participación el día de hoy. Y esperemos que esta sea la primera, doctor Galarre, doctora Gaby,
para poder seguir colaborando con nuestra Sociedad Sinaloense de Salud Pública. Agradecer las facilidades del doctor Díaz Quiñones por también facilitarnos el que estén aquí con nosotros. Y a nuestra Sociedad Sinaloense de Salud Pública, muchísimas gracias por siempre estar presentes. Y nos vemos en la siguiente sesión académica el próximo mes de septiembre. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenos días.